Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta octava sesión del curso Excel nivel intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y en el día de hoy tendremos funciones estadísticas. Y en esta ocasión tenemos cuatro principales funciones estadísticas, las que son o suelen ser más usadas en Excel para el análisis de datos, empezando por el promedio, la mediana, la moda y desviación estándar. Y no se preocupen si desconocen los conceptos básicos de estas cuatro funciones estadísticas, que brevemente lo explicaremos. La función promedio calcula el promedio aritmético en un conjunto de números. Daremos la breve explicación en la hoja de cálculo. Como concepto básico, el promedio, también conocido como media aritmética, es una medida estadística que representa el valor típico o central de un conjunto de datos numéricos y simplemente se calcula sumando todos los valores de los datos y dividiendo esta suma por el número total de valores. Lo que quiere decir es lo siguiente: por ejemplo, yo tengo dos números, el 2 y el 4. ¿A qué se le llama promedio? Al número central de la suma de estos dos números. Por ejemplo, si yo sumo el número 2 con el número 4, obtengo el número 6. ¿Cuál sería el número central del número 6? En este caso sería el número 3. ¿Por qué? El número 6 se obtiene con dos valores, así que el número central va a ser la división de esta sumatoria entre los dos valores que intervinieron en la suma. Por lo que podemos decir que el promedio de 2 y 4 es 3. En este ejemplo tenemos notas de 5 estudiantes. Nota 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer el cálculo sin la función. Tal cual el ejemplo anterior, para hallar el promedio de estos 5 valores, de estas 5 notas del alumno Juan, lo que tenemos que hacer es abrir la fórmula y hacer la sumatoria de cada una de estas 5 notas. Una vez que hallemos la sumatoria, este resultado tiene que dividirse entre el mismo número de factores que intervinieron en la sumatoria. En este caso fueron 5 notas, así que se divide entre 5. Le damos Enter y el número que está a la mitad de todos estos números sería el 86.6. Arrastramos la fórmula y de esta manera obtenemos los promedios de notas de todos los estudiantes. Ya que conocemos la lógica de cómo hallar el promedio, Excel tiene una función específica para no tener que hacer todo este cálculo manual de la sumatoria de cada valor, dividirlo entre el número de valores que intervienen en la sumatoria. Para esto tenemos la función promedio, la cual me pide por lo menos dos variables. Obviamente me va a permitir agregar más números, y para hallar el promedio puedo señalar cada celda que yo deseo que intervenga en la fórmula del promedio o en la función. Una vez que tengo los valores, cierro la fórmula, doy Enter y me da el mismo resultado. Si arrastro la fórmula, los valores van a ser los mismos que mi cálculo manual. Y también tengo la otra fórmula, donde habilitando la función de promedio, solamente tengo que señalar todo el rango de datos que quiero que se le halle el promedio, cierro la fórmula, doy Enter y los resultados van a ser los mismos. Función mediana devuelve el valor medio en un conjunto de números, ordenándolos primero si es necesario. Para entenderlo mejor, vamos a la hoja de cálculo. La mediana se utiliza para representar el valor central de un conjunto de datos ordenados. A diferencia del promedio, la mediana no se ve afectada por valores extremos y es especialmente útil cuando los datos están sesgados o distribuidos de manera no uniforme. En cristiano, ¿qué quiere decir? La mediana lo que hace es, a un conjunto de datos, los ordena y una vez ordenados, toma el número que está exactamente en el medio de los datos y lo considera como la mediana de ese grupo en específico. Por ejemplo, tenemos las edades de 7 personas. Para hallar la mediana de forma manual y para entender el concepto, es primero ordenar estos valores, que quedarían de la siguiente manera: primero 25, 28, 30, 31, 32, 33 y 35. Vamos a ordenarlos en esta fila. El 25 sería el más pequeño, seguido del número 28. Vamos marcando para saber que ya hemos tomado estos números. Luego continuamos con el 30, le sigue el número 31, luego el número 32, el 33 y finalmente el número 35. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores. El valor del medio es el número 31. Por ende, este sería la mediana. Si nosotros quisiéramos hallar el promedio de estos 7 valores, vamos a aplicar la fórmula, cerramos fórmula, damos Enter y el valor es diferente porque la mediana es el número 31 sin decimales.
En cambio, el promedio, obviamente si lo redondeamos, es el número 31, siendo exactos con todo y decimales, el promedio es 30.57. Y la mediana no solamente sirve cuando los números son únicos, es decir, cuando no se repite un valor en el conjunto de datos. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar el 31 por el 30, es decir, en este conjunto de datos hay un 30 que se repite. Vamos a proceder a ordenar los datos, tal cual lo hemos hecho arriba, y quedarían de esta manera: 25, 28, 30, 30 otra vez, 32, 33 y 35, donde la mediana en esta ocasión va a ser el número 30, porque es el número que está a la mitad. Para comprobar cuál sería el promedio en este caso, señalamos el rango de valores, le damos Enter y el promedio sería 30.43. Aquí viene una pregunta: ¿qué pasa cuando tengo un conjunto de datos de número par? Es decir, en este caso estos datos han sido impares. ¿Por qué? Porque son 7, y al ser impar siempre va a haber un dato que puedes cortar al medio, y en el lado izquierdo siempre van a haber la misma cantidad de datos que en el extremo derecho. Pero si existiera aquí un dato más, por ejemplo 36, el número 31 ya no podría ser la mediana. Lo que se hace en estos casos es tomar los dos números del medio. De esta manera la cantidad de números de la izquierda va a ser la misma que la cantidad de números de la derecha, y para determinar la mediana simplemente se saca el promedio de estos dos números que son los centrales, que en este caso, si hallamos el promedio de estos dos números 31 y 32, sería 31.5, y esta sería la mediana. Vendría a ser el promedio de los dos números centrales del conjunto de datos, 31.5. Una vez que hemos entendido la lógica de la mediana, ahora sí podemos usar y confiarnos en la función mediana, la cual que, al igual que el promedio, me solicita el rango numérico de este conjunto de datos. Ya sabemos que podemos tomar un número por número, pero en esta ocasión vamos a hacerlo por un rango de datos. Cerramos fórmula y le damos Enter. La mediana, originalmente que era 31, que la calculamos manual cuando eran 7 datos, sigue siendo 31. ¿Qué pasa si, tal cual hemos hecho aquí, añadimos un dato más? 36, y vamos a ampliar el rango para que la fórmula tome el número 36. El número que debe salir de mediana debería ser 31.5. Vamos a comprobarlo, le damos Enter y efectivamente, tal cual nuestro cálculo manual, sigue siendo 31.5. La función moda devuelve el valor más frecuente en un conjunto de datos numéricos. Para mayor explicación vamos al Excel. La moda representa el valor que más frecuentemente se repite en un conjunto de datos. En otras palabras, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. ¿Cuál es el concepto de esta función estadística moda? Para verlo más claro, vamos a copiar estos datos por aquí y vamos a aplicar un filtro para luego ordenar los datos, sea de menor a mayor o mayor a menor, no importa. Una vez ordenados los datos, podemos darnos cuenta que hay algunos datos que se repiten. Por ejemplo, el 30 se repite 2 veces, el 32 se repite 3 veces. La moda es tan simple como ver cuál es el valor que más veces se repite. Eso vendría a ser la moda. Tengo un dato que se repite 3 veces, tengo un dato que se repite 2 veces y tengo más datos que solamente se repiten una vez. El número con más repeticiones es la moda, el cual puedo calcularlo con su respectiva fórmula de moda. Señalo el rango de datos, cierro fórmula, le doy Enter y la moda es el número 32. ¿Qué pasa si en el conjunto de datos hay dos o más números que tienen el mismo número de repeticiones? Por ejemplo, en este nuevo conjunto de datos lo copiamos por aquí, le damos un orden, sea de mayor a menor o cualquiera, y vemos dos números 32, dos números 30 y dos números 21. Digamos un empate, pues la moda vendría a ser 32, 30 y 21. No hay un solo valor, simplemente se toman los tres como la moda. Y para esto Excel también tiene una función, la cual se llama moda varios. Vamos a seleccionar el rango de datos y nos va a marcar como moda los tres datos, el 21, el 30 y el 32. Función desBest, que calcula la desviación estándar muestral de un conjunto de datos. Este va a ser un poquito más complejo, pero vamos a la hoja de cálculo. La desviación estándar indica dispersión o variabilidad de un conjunto de datos respecto a su media. En otras palabras, la desviación estándar nos dice cuánto se alejan los datos individuales de la media del conjunto. El cálculo de la desviación estándar de forma manual es un poco más complejo, ya que requiere de una fórmula algo más elaborada, por lo que vamos a hacerlo aquí al revés. Vamos a hacer el cálculo con la función desBest para hallar la desviación estándar de este rango de datos
y procederemos a explicar qué es la desviación estándar para que tú sepas darle uso. El cálculo manual no es cosa de otro mundo, pero no pretendemos que esta clase sea de estadística. Simplemente deseamos que sepas los conceptos básicos de estadística para que puedas usar las fórmulas y las entiendas. Así que, dicho esto, vamos a hallar la desviación estándar de este conjunto de datos. Esta es la fórmula. Vamos a tomar el rango de datos, le damos Enter y tenemos el resultado de que la desviación estándar es de 3.3. Ahora, ¿qué quiere decir? Para entender la desviación estándar, primero tenemos que hallar el promedio de este conjunto de datos, que vendría a ser 29. Si no me creen, vamos a hacer la fórmula. Señalamos los datos, cerramos, le damos Enter y sí, 29 es el promedio. La desviación estándar me da a entender que la mayoría de estos datos está 3.3 valores hacia arriba de mi promedio y 3.3 valores hacia abajo. Por lo que aquí vamos a poner 3.3 y aquí también 3.3. Vamos a sumar 29 más 3.3. Nos da 32.3 y vamos a restar 29 menos 3.3, 25.7. Entonces, en teoría, la mayoría de mis datos debería estar en toda esta sección. Empecemos con el 25. El 25 ¿está entre 25.7 y 32? No, lo vamos a poner por fuera. El 30 ¿está en este rango? Sí, está por debajo de 32.3, así que lo ponemos por acá. El 28 ¿está en este rango? Sí, así que lo ponemos por aquí. El número 35 ¿está en este rango entre 25.7 y 32? No, lo supera, lo ponemos por acá. El número 32 ¿está en este rango? Sí, así que lo ponemos por aquí. El número 26 está por debajo del 29 y por encima del 25.7, así que lo colocamos por acá. El 27 también está en este rango, así que lo ubicamos por aquí abajo. Y finalmente el 29 está justo al medio, pero vamos a ponerlo por acá. De mis 8 datos de este conjunto, solamente 2 están fuera del rango de mi desviación estándar, que sería 3.3. Como dice el concepto de la desviación estándar, ubica a la mayoría de datos en un específico rango, el cual se mide a partir de la media o del promedio de estos datos, más menos el número resultante de la desviación estándar. Esa es la interpretación de la desviación estándar. Estas funciones son esenciales para realizar análisis estadísticos básicos y avanzados en Excel, proporcionando herramientas poderosas para comprender y visualizar datos numéricos de manera efectiva. Dependiendo de tus necesidades específicas de análisis, puedes combinar estas funciones para obtener insights detallados sobre tus datos. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.